Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, será muy eficaz y muy edificante. En el día de hoy comenzamos la epístola a los Romanos y estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La epístola a los romanos es la carta magna del apóstol Pablo. Es un gran documento para nuestra fe. Y se recomienda que nosotros leamos, entendamos, memoricemos, nos aprendamos esta carta, porque en ella encontramos las verdades de cómo vivir nuestra vida de acuerdo a cómo Jesucristo quiere que nosotros la vivamos. El apóstol Pablo le dirige esta carta a la iglesia que está en Roma. Y no sabemos exactamente cómo es que esta iglesia fue fundada. A mí me gusta pensar que en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó aquel día y predicó el evangelio, testificando acerca de Jesús por primera vez, diciéndole al gentío de personas que estaba allí congregada, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús, y que 3,000 personas se convirtieron y entregaron su vida al Señor, que aunque muchas de esas personas que eran peregrinos se quedaron en Jerusalén para seguir creciendo en la fe, muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen o de donde vivían, y que en esas personas habían personas de Roma que se regresaron a Roma con su nuevo entendimiento de la fe, con su nuevo entendimiento acerca de Jesucristo, y al regresar fundaron una iglesia en la cual podrían congregarse, la cual podían compartir el evangelio con otros hermanos judíos de la región, y de esa manera es que se forma la iglesia en Roma. Y Pablo tenía mucho anhelo de ir a esta iglesia y compartir con ellos, compartir las verdades que le habían sido reveladas a él
por medio del Espíritu Santo, todo lo que él había aprendido en este tiempo que él lleva ministrando desde el día de su conversión. Él quería asegurarse de que ellos verdaderamente entendían lo que era la fe en Cristo. Y es por eso que él se está dirigiendo a ellos primeramente, a todos aquellos que son bajo la ley, a todos aquellos que tienen por sobrenombre judío. Y lo primero que él hace es explicarle que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y le dice primeramente al judío, pero también le es salvación, poder de Dios para salvación al griego. Y les dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estos dos versículos en el capítulo 1, 16 y 17 son una manera condensada de cuál es el tema de la carta completa. Y él les dice a estos judíos que han creído en el Señor, a esta iglesia en Roma, que son primeramente, que tienen ese trasfondo judío, ese trasfondo israelita, que han sido practicantes de la ley por tanto tiempo, que el Evangelio es importante. Y es importante que lo entendamos, porque el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Y que de lo que estamos siendo salvos por medio de nuestra fe en Jesucristo es precisamente de la ira de Dios. Y esto es algo que el judío debía entender, porque el judío ha vivido toda su vida arraigado a la ley de Moisés. Una ley que los hacía hacer sacrificios, que los motivaba a hacer obras una y otra vez. Y ellos pensaban que por medio de las obras que ellos estaban obligados a hacer por medio de la ley, pues ellos podían agradarle a Dios y de esta manera tenían el cielo gano. Su entrada al cielo ya estaba ganada. Pero Pablo lo que les va a estar diciendo es sencillamente que no es por la ley, no es por sus obras, sino que es por la fe en Cristo que somos todos salvos. Y el Evangelio, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue hacia ustedes, los judíos. Pero ese rechazo ha abierto las puertas para que el cumplimiento de las promesas de Dios pues sea fructífero. Y que así en Jesucristo sean benditas todas las naciones. Porque todas las naciones escucharán el Evangelio. Todas las naciones tendrán la oportunidad de escuchar acerca de la obra redentora de Jesús y de cómo en su muerte nosotros podemos ser libres de pecados. Cómo nosotros no tenemos que preocuparnos por vivir esa vida que era imposible vivir bajo la ley. Pablo, en esta carta, en los primeros capítulos, está hablándole directamente a sus hermanos judíos. Pero es una carta que podemos aplicar los que no somos judíos, los que nunca hemos estado bajo la ley mosaica. Porque nuestra verdadera ley es la que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es el deseo que Él ha puesto en nuestro ser de poder servirle en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros, en todo lo que Él continuará haciendo por nosotros, y sobre todo que no tiene que ver nada con lo que nosotros hagamos hecho o vamos a hacer, sino que todo está manifiesto en el sacrificio de nuestro Señor, que son sus obras, son sus méritos, de los cuales nosotros estamos siendo beneficiarios al poner nuestra fe en Él. Y estas son cosas que Pablo va a venir explicando en esta carta. Y nos va a venir hablando de lo que es la ley, su relación al pecado, lo que es la ley y en relación a nuestra salvación, lo que es la ley en relación a Cristo, y cómo nosotros debemos vivir en el Espíritu
para poder vivir una vida en total agradecimiento a Dios. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 4, 5 y 6 de la epístola a los romanos. Hasta entonces, que Dios les bendiga.